Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. He preparado una charla introductoria que muestra diferentes aspectos de la inteligencia artificial aplicada a la ciencia de materiales, así como algunas parte básica justamente de estos temas. Pues quisiera un poco iniciar con esta diapositiva que ustedes ven ahí. Estas son las noticias que uno recibe constantemente, estas son noticias casi todas de este año, donde se habla de cómo la inteligencia artificial está cambiando pues esta área de los materiales. Y es que uno se pone un poco a pensar y los materiales están prácticamente en todo. En cada uno de esos teléfonos que ustedes tienen, hay muchos componentes de materiales que han pasado por un proceso de innovación y de descubrimiento y de mejora a través de los años. Claramente hay algunas áreas actualmente donde se trabaja más, donde creo que hay un esfuerzo bastante grande, principalmente en estas áreas que tienen que ver con generar mejores baterías. Estamos en este momento en una revolución que nos lleva a pensar más en energías limpias y las baterías están tomando un papel muy importante. Otra área fundamental son los plásticos. Creo que para nadie es un secreto problemas de contaminación que tenemos por plásticos y el esfuerzo que tenemos que hacer para diseñar bioplásticos o plásticos que sean amigables con el medio ambiente, así como el área de semiconductores, por todo lo que esto lleva en el desarrollo de celdas solares. Esas son tres líneas que les menciono. ¿Y cómo funciona esto? Ustedes ahí están viendo esta imagen que pueden ver. Prácticamente lo que la inteligencia artificial está ayudando es a poder descubrir materiales con ciertas características de una manera más fácil. No sé si me pueden, si puedo otra vez colocar el videito ahí. ¿Y cómo funciona? Prácticamente uno agarra la tabla periódica, mete los átomos allí y la inteligencia artificial con una serie de datos que ya se tienen, busca aquel material que corresponde a las características que yo estoy buscando. Si yo necesito un material con cierto nivel de dureza, que sea capaz, por ejemplo, de funcionarme como semiconductor a una celda solar, como es el caso de este material, con un gap de energía muy definido para cierto tipo de luz, entonces la inteligencia artificial va a ayudarme a buscar nuevos materiales que puedan cumplir estas características. Esto es más o menos lo que hace la inteligencia artificial. Quisiera, sin embargo, empezar pues devolviéndome un poco a cómo nosotros hacemos descubrimiento en materiales. Y este proceso, por muchos años, se ha desarrollado gracias al ensayo y error. A tratar una cosa, si eso no funciona, entonces cambiamos el ingrediente o uno de los ingredientes y volvemos a intentar. Ustedes ahí están viendo una imagen de diferentes ensayos para obtener la primera bombilla por Edison hace ya pues muchos años atrás, más de un siglo. Y pues fueron más de 2.000 o más de 3.000 ensayos diferentes que se tuvieron que hacer antes de llegar a ese material que tuviera la luminosidad correcta, que tuviera la resistencia a altas temperaturas correcta para poder dar ese salto tecnológico. Entonces, en realidad mucho de lo que nosotros hemos hecho y lo que se han hecho por muchos siglos se basa justamente en esa aproximación empírica, en esa aproximación de ensayo y error. Y esto pues no es por accidente que la evolución o la civilización humana se puede definir por eras o épocas, y esas épocas tienen nombres muy claros. La época de las rocas o de la piedra, edad de piedra, la edad de bronce, la edad del hierro, así sucesivamente, porque cada progreso en la parte de materiales ha traído consigo nuevas mejoras para la calidad de vida humana y por lo tanto ha definido épocas. Hemos llegado pues a lo que nosotros conocemos actualmente, donde estamos en la época de polímeros, que ya fue hace unos 50 años atrás, con todos los plásticos y demás. Lo mismo que el silicio, que nos ha dado pues origen a todo lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de electrónica y de tecnología actual. Mucha de ella está basada justamente en lo que el silicio como material nos puede brindar. Y pues muy recientemente con otros materiales, ustedes seguramente habrán escuchado del grafeno,
habrán escuchado no sé, los que tienen equipos deportivos que están hechos con carbono, por ejemplo. Entonces son elementos que han sido un poco más nuevos, pero que han venido siendo desarrollados gracias a la acumulación de ese conocimiento. Una acumulación que es empírica, que muchas veces puede no ser económica, por lo que es un proceso que de alguna manera es parte a ciegas, no totalmente, pero en una buena parte. Quisiera darles un otro ejemplo rápidamente. Ustedes aquí están viendo los diferentes tipos de celdas solares que uno puede tener. Yo sé que todos ustedes han visto una celda solar. Seguramente han visto celdas solares, no sé si de estas, que están en forma vertical, que no solamente se aprovechan de la energía solar, sino también de la energía reflejada por el sol en el piso. Entonces también permiten tener doble ingreso de energía, pero a la vez también ustedes se dan cuenta que un aprovechamiento del terreno mayor. Ya no tenemos una área con celdas solares en forma horizontal, sino que las tenemos de manera vertical. Estas celdas solares hacen parte de lo que llamaríamos la primera generación de celdas solares. Todas funcionan con silicio. Ahora con silicio policristalino, de pronto un poco más fácil de fabricar. Desafortunadamente, el silicio afortunadamente es muy abundante en el planeta, pero desafortunadamente para tener una de estas celdas solares necesitamos una pureza de un 99.9%. Así que eso hace que los costos de estas celdas solares incrementen y muy recientemente pues ya estamos en una tercera generación de celdas solares fabricadas ya sea con algunos tipos de tintes o con materiales que son más fácilmente conseguibles o manejables más bien en el laboratorio y con unos costos de reducción de aproximadamente la mitad de lo que costaría una celda solar. Entonces, muy próximamente estaremos yendo hacia esas nuevas tecnologías que ya están en desarrollo en muchas otras partes. Continuando con esta historia, pues aparte de la parte empírica, ya en los años 50, 60, se empezó a utilizar también la física, la ciencia de materiales como tal, se formó ya en unas bases sólidas que tienen en cuenta sobre todo la termodinámica, que le permite a uno decir que no puede hacer un material de cualquier cosa o mezclando cualquier tipo de elementos al azar, sino que existen ciertas reglas para que estos materiales sean estables y puedan existir en la naturaleza. Y esto pues nos ha permitido tener materiales como en diferentes áreas, ya sea en la industria del petróleo, por ejemplo, con los polímeros, o en automóviles, donde tenemos las diferentes partes que forman el automóvil, que actualmente se estudian nuevos materiales para hacer estos automóviles aún más ligeros de lo que ya son. La parte de plásticos, con esta parte de bioplásticos o plásticos que sean o que impidan, por ejemplo, la presencia de bacterias o conserven la comida un poco más. Y todo este proceso de fabricación se basa en 4 principios básicos que uno los puede llamar como una especie de tetraedro. Esos 4 principios básicos tienen que ver con la caracterización de un material. Uno tiene que conocer cuál es la estructura de ese material. Si uno no conoce la estructura, no sabe nada de ese material, ya sea experimental o teóricamente. Tiene que saber qué propiedades uno está buscando, si uno quiere mejorar la dureza, su respuesta mecánica a un esfuerzo, si uno quiere de pronto mejorar la capacidad de conducir electricidad de ese material, el performance que se relaciona más con la amplia gama de opciones donde ese material va a estar trabajando y finalmente su procesamiento. Y este ha sido un proceso de fabricación o de desarrollo donde uno siempre piensa en el qué pasa si. ¿Qué pasa si yo aumento más la cantidad de sodio en mi material? ¿Qué pasa si yo cambio el proceso de fabricación y lo aumento en 10 minutos? ¿Qué pasa si? Y entonces en ese proceso van surgiendo las diferentes pruebas y con cada una de esas pruebas uno va teniendo resultados, buenos o malos. Uno puede saber, este material sí funcionó, esta prueba me hizo un cambio, esta no, y así sucesivamente. Ya les digo para qué nos sirve eso. Y muy recientemente, o no tan reciente, desde los años 70
80, desde que se hicieron disponibles los computadores y comercialmente empezaron a tener mayor potencia, pues hemos estado en una ola donde no solamente los experimentos son importantes para el desarrollo de materiales. Mucha de la parte del desarrollo de materiales se hace a través de la computación. Existen diferentes métodos matemáticos, químicos y físicos que le permiten a uno describir los materiales como un conjunto de átomos con ciertas propiedades y de esta manera pues estudiar una amplia gama de procesos que pueden ocurrir antes de hacer los experimentos. Entonces es muy normal actualmente que primero se hagan las modelaciones y luego se pase a hacer un desarrollo experimental y luego ya se tenga un prototipo bien definido. Entonces, hay dos formas actualmente de trabajar esto, o hasta hace unos pocos años. Una era este método edisoniano, donde uno prueba y prueba y prueba hasta que da con ese material óptimo. Otra que gracias a los avances en computación se está utilizando mucho, que es el high throughput, es decir, agarrar todo lo que tengo y probar todos los posibles casos hasta que algo salga. Eso es costoso, requiere pues obviamente mucho poder de cómputo y si es en el caso del laboratorio también muchas horas de trabajo en laboratorio y lo que uno idealmente quisiera es pues un camino como este, un camino donde yo empiezo de alguna parte y poco a poco voy aprendiendo los parámetros que son importantes en ese material y voy haciendo pequeños ajustes hasta que llego a ese material ideal el cual quisiera tener. Y es ahí donde la inteligencia artificial pues está haciendo un cambiador en este juego, está cambiando gran parte del juego. Está cambiando porque pues si nosotros conocemos composición, estructura y propiedades de un material o de un conjunto de materiales a través de la inteligencia artificial, uno puede ajustar todas estas propiedades, respuesta electrónica, método de procesamiento, respuesta mecánica, bueno, etcétera. Pero claramente para que esto ocurra uno necesita tener claro algo en la ciencia de materiales. Ustedes seguramente ya lo habrán escuchado de las charlas anteriores. No existe inteligencia artificial sin datos. Y lo más importante, o más bien, uno de los ingredientes más importantes para la inteligencia artificial son los datos. Y a mí me gusta tal vez definir la inteligencia artificial compuesta por 3 ingredientes básicos. Uno son los datos, pero no cualquier tipo de datos, datos de calidad, datos que uno sepa que de verdad son una fuente variada, porque tienen que ser bastante variada, diferentes composiciones, diferentes propiedades que uno pueda tener. Otra cosa de la que también se habla también son los algoritmos y por esto me refiero, sobre todo en la parte de materiales, a todos esos algoritmos de aprendizaje de máquina que se utilizan para tomar esos datos y extraer información. Y una tercera parte de la que no se habla mucho, inclusive, bueno, en algunos países como Colombia, en vía de desarrollo, que son ese poder de procesamiento. No hay inteligencia artificial si no tenemos poder de procesamiento, si no tenemos centro de datos, si no tenemos dónde correr estos grandes modelos. Porque muchas de esas cosas no son modelos que se corren en una laptop, son cosas que necesitan de verdad del uso de centros de computación y muchos de ellos utilizando tecnologías novedosas como por ejemplo procesadores gráficos. Bien, déjenme un poco iniciar con los datos en ciencia de materiales. Ustedes están viendo en ese mapa todas las bases de datos actuales que existen o recopiladas sobre ciencia, sobre materiales, cualquier tipo de materiales. No por chance, ustedes se podrán dar cuenta que todas ellas están más que todo en el mundo desarrollado, donde se producen muchas de estas innovaciones. Y quiero que se fijen también que hay lugares que tienen el mismo punto 2 veces. Ustedes pueden ver que desde el 65, con todos estos experimentos y toda esta forma empírica y computacional de trabajar, se han estado recolectando bases de datos. Y algunas de ellas inclusive tienen 2 bases de datos, porque las han tenido que venir reeditando y remejorando con los años. Esa es un área que es bastante dinámica.
La cantidad de datos que se produce actualmente en la parte de materiales es muchísima. Mira, aquí ustedes están viendo cómo va la curva hasta el año, creo que es 2020 casi, de cómo pasamos de tener algunas bases de datos a tener centros de datos dedicados exclusivamente a materiales. Ahí ustedes pueden ver la lista de algunas de esas bases de datos. Como les dije, tienen que contener informaciones estructurales, de energías de formación, de estabilidad, cosas relacionadas con diagramas de fase, propiedades eléctricas que uno quiera medir, bueno, etcétera. Aquí ustedes están viendo algunas de ellas y aquí tienen la cantidad de entradas que por lo menos hasta el año 2021 se tenían en esas bases, ¿no? Entonces tenemos datos de lo que ustedes necesiten en cuanto a tamaño de materiales, desde moléculas, proteínas, medicamentos, elementos como nanotubos, superficies, láminas como el grafeno con todos sus diferentes sabores, dopadas, sin dopaje, con magnetismo, sin magnetismo, elementos tridimensionales, vidrios, aleaciones, aislantes, conductores, metales, todo lo que ustedes consideren. Eso no quiere decir que estén completas, es lo que nosotros conocemos hasta ahora, por lo menos que existe desde el punto de vista computacional o experimental en algunos casos. Y bueno, eso entonces nos lleva a decir que si tenemos datos, pues el siguiente paso será utilizar esos datos o esa gran colección de datos justamente para poder entrenar modelos que nos permitan predecir propiedades y descubrir nuevos materiales. Hay formas de hacer eso actualmente que son mucho más eficientes. Existen bastantes códigos que le permitan a usted hacer un mapeo de diferentes propiedades de una manera veloz y al mismo tiempo computacionalmente evaluar propiedades como la seguridad, como la estabilidad y como la dinámica de un material y darte a ti una información pues bastante rápida, o métodos como algoritmos ya basados en algunos métodos de búsqueda como el hipercubo, por ejemplo, para no hacer experimentos de una manera continua, sino escoger ciertos puntos que le permitan a uno mejorar propiedades como la eficiencia en el caso de celdas solares. Y uno de los más comunes tal vez es buscar la bibliografía o buscar la literatura. Todo o muchos de los trabajos que se han hecho en materiales en los últimos 100 años contienen millones y millones de datos. Lo que se está también haciendo bastante es utilizando buscadores especializados para buscar dentro de esa literatura y recopilar toda esa información e ir incrementando justamente el poder de esas bases de datos. Ahora bien, teniendo una base de datos, pues lo siguiente que uno se pregunta es, ok, ¿cómo puedo yo entrenar sistemas? Para eso hay, seguramente ya lo escucharon de las charlas anteriores, todos estos métodos de Machine Learning o de aprendizaje profundo u otros que hacen parte de la inteligencia artificial. Solamente quisiera concentrarme en el caso de materiales. Esto es como luce un material desde el punto de vista atómico. Eso es como tendría uno que representarlo. El asunto es que yo tengo que pasar de esto, que es un material, a algo que pueda entender un computador y que ese computador entienda que las propiedades de este pedacito que tengo acá es negro, que es pues rectangular, que tiene un botoncito. Entonces tengo que buscar representaciones que me permitan pasar de un lado al otro. O sea, convertir todo esto en matrices. Muchas de las cosas que se hacen con materiales tienen que cumplir ciertas condiciones. Esas representaciones tienen que ser invariantes a la traslación o a la rotación o invariantes a la permutación y también tienen que traer información acerca de la composición de esos materiales. No les voy a seguir mencionando mucho de esto, pero si alguien está interesado podemos hablarlo después de la charla. Aquí les dejo un ejemplo básico. Yo aquí tengo un conjunto de sales o de materiales que yo quiero crear y aquí tengo una matriz que yo puedo crear basada solamente en su composición. Entonces ese es un ejemplo sencillo. Si yo quiero tener una información acerca de la composición de un conjunto de materiales, puedo crear una matriz como esa y eso puede ser un punto de entrada para mi
trabajo posterior de aprendizaje. Hay otros casos más complejos que me permiten describir la parte estructural de los materiales, de tal manera que yo pueda clasificarlos de acuerdo a si son amorfos como los vidrios, o son estructuras cristalinas, o tienen cierta composición. Y bueno, esos descriptores me permiten hacer eso. Una vez sé cómo describir los materiales de una manera numérica, pues vengo a todo el zoológico que uno tiene en la parte de aprendizaje de máquina. Casi todo, si no todo lo que se hace actualmente en ciencia de materiales o en descubrimiento de ciencia de materiales está en el área o de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o muy recientemente en deep learning, en aprendizaje profundo, gracias a los avances en el número de GPUs, por ejemplo, y en recursos computacionales. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, un caso muy sencillo es el de regresión. Yo tengo un conjunto de datos sobre sobre unos materiales. Puedo entrenar ese sistema para que me predigan propiedades de materiales nuevos. Una propiedad de esas es, por ejemplo, la constante dieléctrica, en el caso de aislantes, por ejemplo. Y uno aquí puede ver qué pasa cuando uno tiene, esto es lo que uno hace con la regresión, y aquí está la base de datos. Entonces uno le puede enseñar al sistema a reproducir bastante bien esas propiedades en el caso de sistemas que uno no conozca. Y sobre todo, pues lo interesante son estos elementos que están fuera de la línea, que representan materiales interesantes, materiales que no se conocían y que vale la pena de pronto revisar experimentalmente. Un caso de clasificación puede ser este. Ya les mencionaba yo al principio de esta charla que la tercera generación de celdas solares incluye celdas solares en materiales conocidos como perovskitas, y uno puede ver cuál es la posibilidad o clasificar todos esos conjuntos de perovskitas que le pueda dar a uno un computador o un modelo de inteligencia artificial, entre cuáles yo puedo realizar en el laboratorio y cuáles no. Porque el hecho que el computador me diga que yo tengo este material no quiere decir que lo pueda hacer en el laboratorio. Existen otras condiciones que tiene uno que estudiar, que también las puede hacer el computador, para saber si ese material es de verdad estable en un laboratorio, si de verdad vale la pena meterse a fabricarlo. Entonces, esto es un ejemplo de esto. Y esto entonces lo lleva a uno a tener todos esos puntos verdes que ustedes están viendo ahí, son perovskitas o materiales que son posibles candidatos para celdas solares. Todos los que están ahí en verde. Y entre más verde sea el cuadradito, ese material es más estable y se puede entonces fabricar en un laboratorio. En principio se puede fabricar. Ahora, ustedes están viendo ahí unos cuadraditos como negros, esos son, o azules, esos son los materiales que conocíamos de las perovskitas por ensayo y error. Todo el resto ha sido obtenido por procesos de aprendizaje por clasificación, como ese que está ahí. Y hay unos rojos por aquí que son materiales que ya se han probado y que ya se saben que no funcionan bastante bien. Clasificación también. Uno puede tomar una base de datos muy grande y enseñarla entonces sin mayor información a que distinga entre diferentes tipos de minerales, semiconductores, materiales con tierras raras, por ejemplo para los teléfonos, materiales para celdas solares como las perovskitas que les decía, superconductores para la revolución que se está teniendo en este momento o se piensa tener con la computación cuántica. Entonces, todo eso puede salir de ahí. Hay también casos donde uno quiere que el mismo computador invente o produzca moléculas nuevas, basado obviamente en una base de datos, y uno le puede dar como una especie de premio cada vez que utiliza cierto tipo de componente de esas moléculas, por ejemplo, en este caso, para la generación de nuevos medicamentos. Y, como les decía, uno de los más recientes es el uso de redes neuronales del aprendizaje profundo, donde pues dada unas entradas aquí o unas propiedades del material, uno espera unas salidas. Y uno puede entonces utilizar estas bases de datos para, dada por ejemplo la estructura de un material, saber cuál va a ser su respuesta óptica o cuál va a ser su transporte
eléctrico. Bien, aquí ustedes están viendo, por ejemplo, el caso de cómo se utiliza esto en la ciencia de los vidrios. Como el boro, que es uno de los ingredientes principales en la fabricación de vidrio, no sé si ustedes saben, el vidrio tiene mucho cuarzo, pero necesita una cierta cantidad de boro y de sodio para que sea maleable, y con estos métodos uno puede pues trabajar todas diferentes composiciones y a diferentes condiciones de temperatura, por ejemplo, y ver un poco su estructura. Bien, y esto me lleva pues a la tercera parte de mi charla, que tiene que ser con el parte de proceso o poder de procesamiento. Como les decía, es algo importante, y para eso estamos hablando del uso de supercomputadoras. Ya sean estas supercomputadoras locales, in situ, dentro de la compañía o dentro de la institución donde ustedes piensan trabajar, o como se hace actualmente también en la nube, ya sea con los servicios de Amazon Cloud, o de Google, o de Azure, cualquiera de ellos. Se espera que para el año 2030 el número de centros de datos en el mundo se triplique. Eso implica no solamente una cantidad gigante en cuanto a centros de datos, sino también oportunidades de trabajo para las personas que tienen que manejar esos centros de datos. Porque esa es una de las falencias que se tiene actualmente. No existe la gente que sepa ese tipo de manejo de tecnología, no solamente en la inteligencia artificial, sino también en el manejo de centro y supercomputadoras. Y también pues está mejorado por la reducción del precio en algunos de los dispositivos que uno utiliza para entrenar estos modelos. Aquí ustedes están viendo, de pronto no muy bien, me disculpo por el tamaño de la figura, pero esto es el precio de utilizar una GPU, es decir, una unidad de procesamiento gráfico en Azure, que es una de las nubes más comunes de Microsoft. Baja de $6 por hora a $1 por hora. Entonces esto te abre la posibilidad de tener más GPUs entrenando más datos para tener modelos aún más grandes. Entonces bien, ¿qué es lo que a dónde nos está llevando la inteligencia artificial? A que no tengamos este camino donde uno tenía las entradas o el material que quería tener y uno esperaba ciertas cosas del material y se saltaba y tenía que hacer o la simulación o el experimento, sino que uno pase de una vez a las entradas, es decir, lo que yo quiero o tengo para mi material, el entrenamiento e inmediatamente la salida, que es pues las propiedades que quiero, como esa imagen que les mostré al principio en esa película. Yo quiero un material con una respuesta electrónica de 3 electronvolts, busco en toda la familia y zoológico de materiales posibles hasta que encuentro aquel que cumple esas condiciones sin tener que pasar por la parte de fabricarlo. Bueno, ustedes se preguntarán entonces, ¿vamos o estamos ya en la situación de tener laboratorios que se manejen solos? Yo vengo el lunes por la mañana, pongo mi laboratorio, el laboratorio busca los materiales, llama a la otra máquina hace el procesamiento, la otra cocina el material en el horno y después la otra lo caracteriza y hay otra al final que me lo entrega. No estamos todavía allí, yo creo que es una cuestión de tiempo, hay todavía alguna parte logística que tengamos que cubrir. Yo creo que estamos en un proceso como el que ustedes están viendo en verde, donde todavía el ser humano tiene alguna parte dentro de ese proceso. Es decir, sí, podemos estar en cuanto al hardware, podemos estar en esta parte, en un nivel 2, donde algunas de las tareas que se están haciendo para la fabricación de materiales son ya automatizadas. Ya el mismo sistema puede empezar a hacer un estudio y de pronto realizar un experimento para la producción de un material. Pero todavía nos falta que eso que sale de una máquina se una a lo que viene en la máquina siguiente. Todavía no tenemos esa unión, eso requiere inversión en la modificación de muchas de las máquinas que se tienen para la fabricación de materiales. Es algo en lo que está en trabajo, se está en trabajo hasta actualmente y bueno, por ese lado estamos ahí. Y por este lado yo creo que estamos entre estos dos.
todavía el ser humano tiene alguna interacción en lo que está pasando. Lo que saca una máquina lo revisa el ser humano antes de que pase a la siguiente. Entonces hay todavía alguna especie de supervisión. Pero claramente, entre más se mejoren estos modelos, pues vamos a poder ir avanzando más en esa dirección de llegar justamente a tener algo que sea completamente autónomo. Bien, y es importante mencionar que esta área de la inteligencia artificial, como ustedes se podrán imaginar, por todo lo que permea el área de materiales, desde la ropa hasta cualquier cosa donde ustedes miran aquí alrededor, es un área que está o se presume que en los próximos 10 años va a estar generando al menos trillones, un mercado de trillones de dólares en esa parte. Y eso quiere decir, pues, que ya tenemos una amplia gama de, por lo menos, startups o compañías que existen, que están ya trabajando en esta área de materiales. Hay algunas de ellas que se dedican a la creación o diseño de materiales por encargo. Ustedes le pueden decir, necesito un material con tales propiedades, y ellos te van a entregar varias opciones utilizando métodos de inteligencia artificial. Hay un par que me parecieron muy interesantes que te llevan hasta la parte de entregarte ya el prototipo como tal, el material en la mano, no solamente el conjunto de materiales que pueden ser más importantes. Sobra decir que muchos de esos emprendimientos que están allí están pues favorecidos por grandes compañías. Muchos de ellos tienen el patrocinio de Meta o de Google o de Amazon, justamente pues por todo el potencial que estas líneas pueden representar. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y qué tan beneficiosa puede ser la inteligencia artificial para la ciencia de materiales? Aquí les estoy mostrando un estudio que hizo el MIT sobre una compañía en Estados Unidos. Y lo que ustedes están viendo aquí es, esa compañía implementó procesos de inteligencia artificial en el desarrollo de materiales. Y lo que encontró fue que después de casi 2 años hubo un 44% más en el aumento de nuevos materiales descubiertos en la compañía, cambiando este método por utilizar inteligencia artificial. Aparte de eso, que me parece mucho más interesante, aumentó en 39% el número de requisiciones de patente o de pedidos de patente por nuevos materiales que antes no podían o no se habían encontrado. Y bueno, en cuanto al proceso final ya de producción y tenerlo en la mano, eso también se aumentó en un 17%. Entonces, en principio sí, la inteligencia artificial va a llegar para cambiar el mercado y la parte de fabricación y descubrimiento de materiales. Hay algunas desventajas, por ejemplo, para gente como yo, que soy un científico, y es que pues la gente en estas compañías, casi el 82% reportaron sentirse subutilizados, pues porque el mercado también cambia. Entonces, en vez de estar pendiente de qué mezclas voy a hacer yo, tengo que estar pendiente de la lista que me entrega la inteligencia artificial de materiales que puedo fabricar, cuáles de esos debería de verdad probar en el laboratorio y cuáles no. Entonces eso implica también un reentrenamiento de las personas que están trabajando en estos sectores. Entonces, bueno, con esto quisiera pues terminar mi charla. Hay algunas oportunidades o bastantes oportunidades, como ya les dije, un descubrimiento acelerado, laboratorios que muy probablemente van a ser autónomos, materiales que pueden llegar a ser más complejos y que pueden responder a muchas de las necesidades que tenemos actualmente. Esto va a requerir un reentrenamiento, la apertura de nuevas áreas de trabajo y obviamente pues la escalabilidad en simulaciones. Aquí en la Universidad del Norte, nosotros en el departamento hacemos bastante trabajo en esta parte de descubrimiento de materiales, sobre todo en la parte de modelamiento con computadores y en esta parte de Deep Learning. Y bueno, algunas desventajas ya les decía. Creo que la principal es que las bases de datos, como les mostraba en ese mapa, no todas manejan el mismo lenguaje.
Entonces se necesita todavía homogeneizar esas bases de datos que contengan más o menos la misma información o parámetros al menos para que puedan aún ser integrables todas en un solo modelo. Y los costos computacionales, no solamente por lo que cuesta un centro de datos, no solamente en máquinas, sino en mantenimiento, en área de trabajo, es algo que nosotros aquí lo sabemos bien porque tenemos un clúster de investigación. Y no solamente es la máquina, es también el aire para que esa máquina esté refrigerada bajo cierta temperatura, las diferentes comunicaciones entre procesadores y etcétera, entonces, y también las personas que la manejan. Entonces, eso es otra parte que puede afectar. Con esto espero haberles mostrado un poco cómo va esta área de la inteligencia artificial en ciencia de materiales y les agradezco por estar el día de hoy acá. Espero que tengan una provechosa visita en la universidad. Y muchas gracias por su atención. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.